Hola a todos y todas, bienvenidas a este vídeo de actualización de la microbiota. Esta mañana he recibido formación, especialmente de actualización en el viroma, y me apetece pues compartiros este aprendizaje. Me he acordado de varias personas. Una es Adrià Martín, porque hace 2 años viendo un vídeo como este yo pude no solo repasar sino aprender nuevos conceptos y formas de poder entender el mundo de la microbiota. Así que muchas gracias por ese vídeo que publicó en Instagram en Regenera. Y pues también me acuerdo de una formación que hice con David Camarena, que dijo: ¿para qué esperarme semanas, meses a prepararlo cuando ahora lo tengo fresco y puedo compartirlo con vosotros? Pues espero que os sirva para actualizaros, que yo llevaba 4 meses con ganas de poder profundizar en esto. Ahora os compartiré la pantalla. El test de disbiosis intestinal del laboratorio Teletest. Entonces, para los nuevos, los que no sepan nada, este test es un test de heces que es de secuenciación masiva, no es de PCR, significa que están haciendo un recuento de casi todos los microorganismos y a partir de ahí te imprimen los datos más relevantes. Pero la diferencia principal es que aquí miden todo junto y luego te dan unos datos específicos que son de utilidad clínica y no van a buscar con PCR si hay concretamente un microorganismo en la muestra, sino que hacen un recuento de todo, con lo cual tenemos mucha más información ahora y esto es novedoso de este año a partir de enero de 2024. Entonces, lo que vamos a medir es el equilibrio que hay en nuestros microorganismos, sobre todo bacterias, arqueas, virus, hongos, protozoos, que viven en nuestro intestino. Entonces, en este caso, la novedad es esta metodología de shotgun, que es la secuenciación de nueva generación. Entonces, vamos directos al test. En este ejemplo podemos ver en esta composición en general la cantidad de bacterias que hay en la muestra. Aquí podemos ver los porcentajes entre un 45 y 70%, concretamente 64,81% sería la cantidad de bacterias que han hecho en el recuento versus este 0,11 de arqueas, 0,29 de hongos, 0,19 de virus y 0,10 de parásitos. Esta gráfica implica que en este contexto parásitos, virus, hongos y arqueas están en un nivel correcto y este asterisco significa que tenemos que mirar un poquito más profundamente qué bacterias concretamente. Esto de aquí sería el zoom de la distribución bacteriana, que correspondería a esto. Y aquí podemos ver pues los grupos, los bacillus, han ido cambiando nomenclaturas. Y aquí vemos las muconutritivas, las bacterias reguladoras, y esto sería el grupo de proteolíticas, que es una distribución muy general para luego profundizar más en, por ejemplo, a este nivel las muconutritivas. Podemos decir que tenemos la Akkermansia baja y esta es muy importante como reguladora. Lactobacillus, también imprescindibles, están bajos y son elementos que junto con las bifidobacterias, que en este caso también están bajas, son reguladoras del sistema inmunitario y de muchísimas más cosas. Lo importante es poder observar en detalle pues la importancia y relevancia que tiene cada uno de estos parámetros, esas especies, y
ya el conocimiento profundo de si esta especie es bueno o no que esté alto o bajo. Aquí tenemos la distribución del arqueoma. En este caso está todo dentro de la normalidad. Arqueoma también por aquí. Aquí tendríamos la distribución del micobioma, esta es la parte de hongos. Me ha parecido muy interesante que me explicaran que eso serían los hongos a nivel general, las levaduras, y esto podría significar que esta persona consume en su dieta más hongos. Esto es importante porque no significa solamente que sea champiñones, sino que hay elementos como los frutos secos que también contienen esporas de hongos y puede ser elevado por eso, pero no significa que haya organismos patógenos si saliera alto, significa que está ingiriendo, que ha quedado en la muestra más cantidad de esas esporas de esos hongos. Aquí sería el zoom. Y aquí tenemos todavía más información porque se miran muchos diferentes hongos. Este es el viroma. Aquí vemos los fagos, que esto ha sido muy interesante. Luego veremos en profundidad qué tipo de fagos en la parte de abajo. Estos serían los virus patógenos. Y aquí tenemos el parasitoma, donde en este caso nos tenemos que quedar con que si es superior a esta gráfica y entra por encima del naranja a este color lila, implicaría que tenemos presencia suficiente de ADN como para poder sospechar de que puede haber una infección. No tiene por qué ser una confirmación, necesitaríamos una PCR para que sea más fiable y tendríamos que hacerla de manera específica en los parásitos. Pero aquí podríamos sospechar de este que pone ENZO, que es el enterocitozón, y más abajo podremos ver si hay o no más parásitos. Esto es muy importante porque no solamente hay esto analizado. Esto es una especie de llamada de atención, pero en este caso estos análisis tenemos que mirarlos con mucha más profundidad. Aquí tenemos los ácidos grasos beneficiosos, en este apartado los putrefactivos, marcadores de digestión. Estos marcadores son muy importantes, de hecho a partir de aquí estamos viendo cómo se están relacionando la microbiota y las funciones digestivas. Marcadores de inflamación, cuanto más bajos mejor. Aquí tendríamos un marcador de infección y esto es para medir la permeabilidad intestinal, sobre todo la zonulina, que estaría dentro de un contexto normal, pero hacia arriba, 93, y la antitripsina que ya se ha pasado de la raya y estaríamos en un contexto de permeabilidad intestinal diagnosticada por clínica. También. Esto sería algo muy interesante revisar, y es que son las rutas metabólicas, y esto nos sirve para saber si le falta a esta persona concretamente alguna de estas claves. Aquí también hay información sobre las bacterias que se encargan de la producción de, en este caso, butirato y otros ácidos de cadena corta. Y aquí tenemos ya el informe mucho más en detalle. El índice de Shannon serviría para ver el equilibrio. Y como ya indica el asterisco, tenemos que mirar más en el desglose en profundidad. Entonces, aquí se repite lo de arriba, lo de la Akkermansia, que estaría baja, que sería un punto importante a tener en cuenta. Luego también nos llaman los bifidobacterios que están bajos, que tendríamos que ver por qué y cómo ayudar a subirlos. Tenemos aquí en el arqueoma una arquea que al consumir azufre puede ser parte de un proceso que afecte a la digestión. Puede sentar mal los azufrados, como el ajo. Tendremos que preguntar, llevarlo con la clínica, porque este análisis no es significativo por sí solo, sin una profundidad en el histórico de la persona.
Aquí, como bien marcan los fagos, esto es muy interesante porque, tal y como lo veis aquí, conjunto de virus que tienen como huésped las bacterias, arqueas y especies fúngicas. Es decir, que los virus pueden estar infectando algunas bacterias, arqueas o hongos, y nos puede interesar si el virus se está ocupando de la bacteria. Imagínate una bacteria patógena, pues a lo mejor es mejor dejar que siga su curso y que el virus se encargue. En cambio, si el virus está fagocitando una bacteria que nos interesa, como la Akkermansia mucífila o los lactobacillus, pues sí que será interesante actuar para que ese virus no esté atacando, porque por muchos probióticos de lactobacillus que le des en este caso, pues sería muy difícil que suba porque los estaría consumiendo el virus. Y esto para mí ha sido una revolución. Aquí vemos el parasitoma donde hay más elementos que no se veían antes. El enterocitozón sí que lo veíamos arriba, pero habrá otro tipo de parásitos abajo que lo veremos en el análisis más extendido. Aquí podemos ver el índice de Shannon por distribución de bacterias, y aquí vemos el zoom de la parte de las bacterias. Aquí tenemos que conocer más en detalle las que están un poco altas y conocer su función. Y por último, aquí quiero mostraros lo que os comentaba de los patógenos. Aquí es las arqueas, que hay termococos. Este es interesante porque puede llegar a regular la temperatura corporal. Aquí tenemos los hongos, que marca que hay una disminución de la variedad. Y aquí también habla de la disminución de la variedad del viroma, poca riqueza de especies, el total de los fagos. Esto es lo que mencionaba antes de presencia de virus en ciclo lisogénico. En este caso no se detectan bacteriófagos en esos elementos, y a lo mejor si arriba, por ejemplo, el Clostridium lo tuviéramos muy alto, que no es el caso, y pone que no se detectan bacteriófagos, si nuestro objetivo fuera disminuirlo, entonces sí que podríamos tener en cuenta el abordarlo con algún antibiótico herbáceo, por ejemplo, y hay que tener en cuenta esa influencia, porque a veces va a ser interesante utilizar antibiótico, a veces no. Aquí tenemos los parásitos y lo que os decía, aquí aparece una entamoeba histolítica que no estaba antes en el informe de arriba. Aquí hay otros que no se han detectado, y finalmente hay un resumen final. Si tenéis cualquier duda o queréis que profundice, pues me lo decís por privado y os hago un audio.